Dios les bendiga a todos. Estamos en nuestro discipulado. Si me ayudas en el volumen, no me escucho. Excelente. Ahí está, mejor. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente. Nuestro discipulado es una bendición preciosa. Cada día martes estamos esperando con todo nuestro corazón poder venir y poder aprender juntos. Cada vez que venimos es algo así como vamos a aprender un poco más y vamos a poder discipularnos, sentarnos a la mesa y poder discipularnos. Así que alístense para poder platicar hoy. Estamos en nuestra escuela profética en este discipulado. No quiere decir que solo va a ser escuela profética en este discipulado, pero ahorita estamos desarrollando una escuela profética, así que espero que todos juntos podamos aprender hoy. Y me acompañan hoy mi amada esposa Claudia Pérez y también una de nuestras hijitas espirituales de casa, hermana Sami, así que les dejo el tiempo para que se presenten. Muy buenas noches, amados, nuevamente con ustedes una vez más acá a la expectativa de poder aprender. Les damos la bienvenida, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y nos sentimos bendecidos de poder estar el día de hoy acá. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Muy buenas noches. Les saluda hermana Sami. Yo creo que ya la mayoría me conoce. Y pues aquí estamos, como dice mi pastor, a la expectativa a aprender todos juntos. Así es de que a disponer nuestra mente y nuestro corazón para lo que en esta hora vamos a aprender. Dios les bendiga. Gloria a Dios, así que anoten porque vamos a estar hablando hoy de dos temas muy importantes. Lo que vamos a estar platicando hoy es sobre el origen de la profecía y vamos a estar hablando sobre ordenando lo profético. Van a ser dos puntos muy esenciales a platicar hoy y vamos a tratar de dejar muchas bases para que usted y yo podamos aprender juntos y que podamos entender cuál es el origen de la profecía. Así que saludos a todos los que están ahí conectaditos. Si empiezo a mencionar nombres se nos van a pasar algunos y bienvenidos a todos los que están a punto de conectarse desde ya, los que van a ver el video, los que van a escuchar el podcast en Spotify y ya estamos viendo cómo podemos tener nuestro podcast en más plataformas para que puedan ustedes escucharlo y poder siempre tener acceso a eso. Así que es una bendición ver que ya varios se están conectando y saludos a todos. Y vamos a entrar de lleno al discipulado para que nos dé tiempo, porque cuando miramos, las hermanas son de largometraje y entonces es necesario que podamos empezar ya. No sé de dónde aprenden. Tenemos un buen maestro es que y somos buenos estudiantes. ¿Verdad que cuando empezamos a platicar de la palabra del Señor es algo tan sabroso que uno quisiera que no terminara, ¿verdad? Es lo que nos pasa en este discipulado precioso. Así que entremos, yo quiero que anoten el primer punto a desarrollar hoy es el origen de la profecía. El origen de la profecía y les vamos a estar dando algunos pasajes. Cuando hablamos del origen de la profecía es porque quisiéramos dejarles en su pantalla que ustedes se den cuenta de que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Eso lo dice la palabra en Tesalonicenses, ¿verdad? Que somos unos seres tripartitos y que estamos compuestos dice que guardemos nuestro ser irreprensible para la venida del Señor, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, como somos espíritu, alma y cuerpo, lo que nos interesa mucho dejar en este punto es que en el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Pensamientos, sentimientos y voluntad, esas tres cosas. Y cuando vamos a la siguiente diapositiva, en 2 de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Si la profecía no ha tenido el origen en la voluntad humana y en el alma está la voluntad humana, entonces hay que saber cuál es el origen de la profecía. Y si le das otro, mamita, por favor, dice, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Entonces ahí en 1 de Pedro 1:21 está la respuesta. Se los dejo en la mesa para que lo platiquemos. Y ya les expuse el ser tripartito. En el alma está la voluntad y la Biblia dice que la profecía no tiene su origen en la voluntad, ¿verdad? ¿Cómo lo miran? Amén. Una de las cosas que nos llama la atención y lo hemos platicado un poquito acá es como ahí sí que el Creador, ¿verdad? Siendo tan perfecto, nos hace de espíritu, alma y cuerpo,
Pero cuando estamos hablando de la profecía, miramos ahí en 2 de Pedro 1:21, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, el propósito que pues es esta escuela profética es eso, ¿verdad? El poder, poder desmenuzar esas duditas, que si es o no es, de dónde viene, no cómo puedo, cómo cómo se funciona. origina. Y acá en 2 de Pedro nos habla tan claro la palabra, porque dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Podemos ver de que realmente es algo espiritual, algo que viene en el espíritu, ¿verdad? Porque si fuera por nuestros sentimientos, fuera algo diferente, ¿verdad? No se llamaría profecía, sería mis sentimientos, mis deseos, mi voluntad hacia ti. Amén. Y también hemos visto a través de la palabra que dice, ¿verdad?, que la profecía es el eco de la voz de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a esto, tenemos que ver realmente de que no es en la humanidad del hombre, sino es en el espíritu, Wow. algo espiritual, ¿verdad? Definitivamente, amén. Amén. Hermana Sammy, ¿cómo lo mira usted? Amén, donde dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. O sea, si fuera humano, hablaríamos de nuestro propio sentimiento. Y la misma palabra dice de que no es el origen ese, porque realmente si el origen fuera humano, o sea, hablaríamos como para tener a las personas a lo mejor acomodadas a lo que ellas quieran escuchar. Pero aquí dice de que la profecía, los profetas hablaron de parte de Dios. Y cuando venimos impulsados de parte de Dios, esa palabra que viene impulsado a través de parte del Espíritu va a ser algo en la vida de las personas a quien Dios la está enviando. Entonces se va a ver como la evidencia de quién la está enviando, porque si fuera humana, es algo que no se va a cumplir porque es mi sentimiento, porque yo quiero que así sea o porque yo deseo esto, pero si es de parte del Espíritu, va a haber un efecto en esa palabra que Dios envía. Fíjense que hermana Elizabeth Montes dice, como la profecía no es por voluntad humana, no es del alma, ella dice, entonces ella pone en la voluntad del Espíritu. Y definitivamente ahí está la respuesta a lo que ella dice, ¿no? Sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir de que muchas veces la profecía va a venir, se va a dar y no va a pasar en el corazón, en el alma de las personas, sino que es impulsado por el Espíritu y uno la va a dar. Entonces ahí es donde hay que entender el punto. ¿Cuál es el origen de la profecía? El origen de la profecía entonces es de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En el momento que nosotros metemos nuestros sentimientos, nuestra alma, entonces nos damos cuenta de que ya no es profecía, ya es otra cosa, ¿verdad? Y Sí. se pierde como el por qué. Porque dice la palabra de Dios también que la profecía es para edificar, para restaurar, para consolar. Amén. Entonces, si nosotros venimos y metemos el alma, que no es así el origen, sino que acá nos habla bien claro que es de parte impulsada a través del Espíritu Santo, entonces ahí ya no podría ser de edificación, exhortación y consolación para la iglesia. Wow, lo que tú estás diciendo ahorita da pie a poder hablar en un discipulado lo que sería el don de exhortación. Porque cuando nosotros metemos la palabra, dice el Señor, y eso viene de Dios, es profecía, ¿verdad? O le estamos trasladando un mensaje de parte de Dios a alguien, de parte de Dios a alguien es profecía. Pero cuando Dios nos usa para que demos una palabra para levantar, para animar, para fortalecer, ese ya es otro don, que sería el don de exhortar. Que muchos lo toman como que si fuera regañar, pero no, la palabra en el original exhortar es animar, fortalecer, levantar, dar palabras de ánimo. Entonces ahí entraría otro don. Por eso desde que vamos a hablar en esta escuela profética también sobre los diferentes dones, ¿verdad? Porque en lo profético entra el don de lenguas, puede entrar la interpretación de lenguas, que ya viene a convertirse en algo bien precioso que edifica, al igual que la profecía, pero hay un don que se llama don de conocimiento. Hay un don que se llama don de sabiduría y está el don de discernimiento.
el don de exhortación. Entonces esos dones se unen y cuando fluyen en distintas formas y en distintos tiempos, hay que saber qué don es el que está fluyendo. Amén. Pero en lo profético se mueve mucho el don de conocimiento, el don de discernimiento. Es algo sorprendente. Lo que estabas diciendo es muy enriquecedor. Muchas gracias, pastora. Así que seguimos con esto. Dice mi hermana Elizabeth Montes, por ser perfecta la profecía, es sabiduría de Dios directamente impartida a nosotros. Pues sí, porque viene impulsada a través del Espíritu Santo. Muchas veces, por eso es de que decimos, ¿verdad? No es cuando viene la profecía, no es juzgar a la persona, sino juzgar lo que está diciendo, lo que está saliendo de la boca del vaso que está siendo usado, ¿verdad? Definitivamente es sabiduría de Dios. Todo lo que viene de parte de Dios que es Amén. Perfecto es la sabiduría. Y si hablamos de la sabiduría, vamos a extendernos un poquito, ¿verdad? Porque hay sabiduría de Dios, hay sabiduría terrenal, hay sabiduría animal, hay sabiduría diabólica. Y hay sabiduría caída. Es algo sorprendente hablar de la sabiduría tan grande que Salomón dice que hay 7 columnas y que hay 7 doncellas de la sabiduría. Es algo sorprendente eso, que nos gustaría hablar en un día, en unos discipulados. Sí, pero qué linda la aportación, ¿verdad? Si es perfecta la profecía, entonces es sabiduría directa de Dios. Sí, definitivamente es Dios trasladándonos algo que nos va a enriquecer, nos va a edificar, y Dios es sabio, eso es sabio, ¿verdad? Eso es parte de Él. Amén. Y es algo, o sea, la sabiduría de Dios, cómo llega a nuestra vida, porque muchas veces incluso la palabra cuando viene es para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cómo Dios ahí derrama de su sabiduría para que nosotros también aprendamos a qué es lo que vamos a dar. ¿Y cómo es eso de que uno puede saber cuando Dios nos da una profecía para nosotros mismos? Hay profecías personales y hay unas profecías para el pueblo, hay profecías para naciones. Entonces, como por ejemplo la profecía para Nínive era para una ciudad, ¿verdad? Profecías para naciones como cuando le habla a Israel. Hay profecías personales y hay profecías donde uno está dándola y uno sabe en su espíritu, porque el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que Dios nos está hablando a nosotros mismos. ¿Les ha pasado? Cuéntenos un poquito de eso, por favor, porque yo me imagino que algunos tienen esa duda, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me ha pasado muchas veces, venimos de diferentes maneras, ¿verdad? Diferentes formas, y yo he sentido cuando esa palabra de profecía ha sido directa a mí y la verdad que me ha consolado, me ha restaurado, me ha levantado y ha sido algo bonito, porque hasta uno siente como el Padre llega y hasta lo abraza y lo levanta a uno y uno sabe que es a uno el que le está hablando, porque pues muchas veces podemos estar pasando por diferentes circunstancias y Dios dice, no, pues aquí estoy, yo te levanto, yo te restauro, yo te animo y es bien lindo, la verdad a mí me ha pasado eso. Que Dios sí me ha hablado directamente a mí. Amén. Yo creo que a todos nos pasa en algún momento también, o también puede surgir de que en algún momento, ¿verdad? El Señor te está dando una profecía para cierto hermano y viene y el Señor le dice, yo te voy a bendecir con toda clase de bendición, yo te abro puertas, ¿y cómo uno no va a arrancar uno también para uno? La agarra a uno y la hace de uno, ¿verdad? Amén. Y no solamente, me ha pasado también en algún momento, ¿verdad? Situaciones donde, como dice hermana Sami, ¿verdad? A lo mejor tal vez venimos así todos tristones, todos cabizbajos y el Señor en su misericordia, ¿verdad? Nos da esa palabra para alguien, pero cuando uno siente, ¿verdad? Uno es el que sale ahí sí que restaurado, renovado y dice uno, santo, yo agarro eso para mí también y qué lindo eso, ¿verdad? Edificados y consolados, como Amén. dice la palabra, ¿no? Que la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Y para aumentar la respuesta, pero a la vez seguir poniendo los fundamentos de lo que estamos hablando, porque mi hermana decía, si la profecía viene perfecta, entonces sabiduría de Dios. Santiago 1:16, que es la siguiente diapositiva que les traemos, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Quiere decir entonces de que los dones, en este caso el don de profecía, viene perfecto de parte del Señor. Del Señor no sale nada malo, de su mano no sale nada malo.
Entonces el don viene perfecto. Y si nosotros recibimos del Señor y damos lo que dice el Señor sin quitarle ni aumentarle, entonces ese don está fluyendo de una manera perfecta porque se está dando lo que el Señor quiere. Mientras que si nosotros ya empezamos a meter otras cosas, sentimientos, nuestros pensamientos o nuestros deseos, entonces ya ese don que estaba perfecto, nosotros lo estamos haciendo imperfecto. Nosotros lo estamos haciendo que se desvíe, ¿verdad? Entonces el don viene perfecto. Así que ese es el origen de la profecía, que viene de Dios perfecto y que no es de voluntad del alma, sino del Espíritu, impulsados por el Espíritu de parte de Dios. Amén. Como dice, ¿verdad? No es de voluntad humana, sino es viene de parte del Espíritu y viene perfecto. Yo creo que, y ahí es donde tenemos que tener ese temor, no miedo, sino el temor de parte de Dios para que cuando venga ese mensaje a nosotros, a esos vasos que en la misericordia del Señor usa, que no le quitemos ni le aumentemos, sino que siga siendo perfecto para que llegue a hacer lo que tiene que hacer de parte del Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Sí, porque es que y uno sabe, realmente el Espíritu lo redarguye a uno sabe si le aumenta o le quita. Uh-huh. Y pues la misma palabra dice que, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no digamos algo que Dios no nos está diciendo, porque entonces yo creo que ahí hasta caemos en pecado, ¿verdad? Como en una falta, porque estamos hablando pues ya como dice, de nuestra alma, no de lo que Dios nos está diciendo que demos. Y aquí donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Como decía Pastor, o sea, es algo perfecto que Dios está enviando. Y lastimosamente muchas veces uno lo está transgiversando, uh-huh, no a lo que Dios le está diciendo, sino a veces a nuestra alma, pues uh-huh, lo metemos a nuestra alma y ya no damos la palabra correcta que Dios nos está dando. Pero no es como que no la damos a nosotros, es un ejemplo, uh-huh, claro. Porque pues yo creo que cuando uno da esa palabra, perdón, la damos con temor y con ese respeto y esa reverencia como Dios la está enviando, para que esa palabra pues no sea un don imperfecto, ¿verdad? Porque todo lo que Dios da es perfecto. De hecho, la Biblia dice que en Apocalipsis, que el que le quite las palabras de esta profecía, dice, porque Apocalipsis es profecía, todo Apocalipsis, o le agregue, dice, las plagas que están escritas en este libro vendrán. Y cuando estuvimos estudiando por varios discipulados acá, donde hablábamos de lo falso, uh-huh, mencionamos muchas veces que decía el Señor, ay de aquel que dice el Señor, y Dios no ha dicho nada. Entonces hay que saber de que la profecía o el don de parte del Señor viene perfecto. Y lo que hermana Sami nos decía hace un rato era que si donde dice no erréis, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, entonces quiere decir de que cuando uno mete su alma o sus sentimientos está errando. Y entonces es pecado, decía como una duda de mi hermana Sami, y es que la palabra pecado es errar en el blanco. Entonces aquí dice no erréis, está diciendo no pequen. Ajá. Entonces dice, amados hermanos míos, no pequen. Si lo queremos traducir así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Quiero comentarles acá, Pastor Luisito, Dios te bendiga, allá en San Francisco, dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, ellos los conducen hacia lo vano, les cuentan las visiones de su propia fantasía. ¿Se recuerdan que eso lo estuvimos platicando, verdad? Sí. Gracias, Pastor Luisito. Sí, visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Cuando Pastor Steve trajo una versión que decía alucinaciones. Aquí dice fantasías. Ajá. Qué tremendo, ¿verdad? Porque no se trata de contar nuestras fantasías, nuestras ilusiones y decir dice el Señor, sino que es de dar lo que dice el Señor. Por eso es que ahí está bien claro, porque dice de que el don viene perfecto porque viene de parte de Dios. Uh-huh. O sea, Él es perfecto. Si en algún momento uno ya mete el alma, ahí es donde uno lo va a hacer imperfecto, pero lo que en sí Dios está dando a través de su Espíritu Santo, aquel que es usado por Dios, es bien perfecto. Entonces ahí es donde uno tiene que tener el cuidado, el temor,
el temor de parte de Dios, de poder ser de bendición, de poder ser de edificación, para que esa palabra llegue de acuerdo a como el Espíritu Santo la está dando, para que sea de bendición. Amén. Hermana Kenia Deras dice, bendiciones hermana Kenia, mi hermano José y a toda la familia, dice la importancia, como poniendo énfasis, la importancia de filtrarla y pedirle al Padre que nos dé saber discernirla. Es bien importante poder discernir. Amén. Dice, aquí hay una pregunta para ti, pastora. Amén. Dice mi hermana Elizabeth Montes, amada pastora, ¿qué pasa cuando alguien no da la profecía que recibe y se la guarda? Uy. Dice la palabra de Dios de que en la misericordia del Señor, el Señor nos usa como un vaso. Y dice de que nosotros, por eso también ahí decía, ¿verdad? De que el don es perfecto, la palabra es perfecta, viene de parte de Dios. Y si en algún momento alguien tiene el don de profecía o entra, ya hemos visto de que hay unción profética, don profético y ministerio profético. Pero cualquiera de estas tres, de estos tres escenarios, ¿verdad? El Señor da una palabra profética a través de cierta persona y esa persona se queda con ese mensaje. Está fallando delante de Dios, porque no es para que se quede. Si en algún momento tiene duda, hay algo, por eso hay una autoridad que le cubre y tiene que correr hacia su cobertura, hacia su pastor, para decirle, mire pastor, fíjese que pues no estoy segura si tiene duda, porque también esto es por fe. Entonces, si tiene en algún momento duda de que sea de parte de Dios, usted désela a su cobertura y ya Él se encargará de discernir si viene de parte de Dios o si no viene de parte de Dios. Él dirá qué hacer, pero la pregunta es, ¿qué pasa si no la da? ¿Qué pasa si? Dice, yo te la repito. Dios va a devengar cada palabra que salga de nuestra boca, o cada palabra que viene de parte del Espíritu Santo y uno no la da, Dios la va a devengar en nosotros. Hay varias perspectivas. Qué lindo lo que estás diciendo, porque si uno se la guarda va a dar cuentas a Dios, pero hay un orden para darla. Amén. ¿Verdad? Que es lo que tú decías, porque tú empezaste a dar el orden para dar la respuesta, era precioso. Porque, por ejemplo, el don de profecía se va desarrollando y no es de decir yo recibí el don, aquí están las profecías y ya, sino que se va filtrando, se va viendo si es unción, si es don. Y muchas veces se empieza escribiendo y se va dando al ministro para ir viendo si esas profecías se van cumpliendo y es un don el que le ha dado a la persona. Y entonces si esa persona lo escribe y lo da, entonces es una manera de darla, no quedársela, ¿verdad? Pero si ya está autorizada en la congregación por su pastor para que profetice y, por ejemplo, no hubo turno, vamos a decir de que profetizaron 3 y a hermana Sammy Dios le dio una profecía, pero ya no la dio porque entró el ministro y se acabaron los turnos de profetizar. No quiere decir de que ella se quedó con esa profecía, porque la puede venir y trasladárnoslas al final del culto. ¿Por qué? Porque Dios se la dio y es bien importante que la den. Y no porque ya no hubo turnos de profetizar, se va a quedar con ella, ¿verdad? O sea, hay varios enfoques, no sé si les vienen más a la mente, pero hay varias formas de decir, entonces, híjole, me quedé con la profecía y no la di. No, pero tal vez surgió eso también, ¿verdad? Puede darse. Y el de escribir las profecías es muy cuestionable también. ¿Por qué se escriben? Y hemos venido platicando de eso y vamos a llegar a un momento donde lo vamos a hablar, porque las profecías, le decía el Señor a los profetas que las escribieran con un propósito, porque hay profecías para el momento, hay profecías para el futuro, hay profecías para escatológicas que se van a ir cumpliendo, hay profecías así. Entonces a Daniel, por ejemplo, decían escribe la visión. A Habacuc le dijeron escribe la visión. A muchos les dijeron que escribieran las visiones proféticas, ¿verdad? Entonces eso es bíblico, pero les di otros enfoques para salir más, ampliar más esa pregunta que nos hicieron y a la vez la respuesta. ¿Querías agregar algo? Y solo quiero agregar algo. Cuando alguien está fluyendo en el don de profecía, no es
no es de que el ministro no crea en lo que Dios te ha dado, sino que a lo mejor tal vez todavía no te ha autorizado para que des una palabra en público, ¿verdad? Porque lo que quiere es cuidar tu corazón, cuidar, ir viendo que realmente ese don sea para edificación y que sea desarrollado de una manera donde realmente pueda ser para edificación. Entonces, no es de que el ministro no crea en lo que Dios está dando. Uno como ministro es el que está más interesado de que la iglesia obtenga esos regalos de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, fuera de que todos profetizaran, ¿verdad? Porque uno quiere, uno desea eso. Entonces, si en algún momento tal vez este sea el caso, ¿verdad? De que tal vez no se dio porque en algún momento tal vez no le pusieron el micrófono, todavía no. No es que no crean, sino lo que están haciendo es tratar de cuidar eso tan lindo que Dios le dio a la persona. Tal vez en algún momento también, como decía el pastor, ¿verdad? Ya no hubo el tiempo, el ministro comenzó, siguió el fluir y ya no dio el tiempo, pero no quiere decir de que no pueda. Ahora tenemos la tecnología, ¿verdad? Un texto ahí en el mismo momento. Pastor, esto me dio el Señor, y pues ya el pastor sabrá si en qué momento también, porque muchas veces si es una profecía, por ejemplo, ¿verdad? Una profecía de un matrimonio directa, no se puede dar en público, sino se tiene que buscar el momento, el lugar para dársela, pero no quiere decir de que a la persona, el vaso que está usando Dios, tiene el derecho de quedarse con esa palabra profética, sino que él lo que tiene que hacer es llegar con el pastor, darle al pastor la profecía, y ya el pastor sabrá en qué momento se la va a decir o va a llamar a la persona, ¿verdad? Para quién es. Claro, ahí entramos a desarrollar también otros temas muy importantes como las profecías personales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegan con el rey que le dicen vas a morir, arregla tu casa, dice el Señor que vas a morir, dice que el profeta entró hasta la habitación y le dio la profecía en la habitación de su casa. Entonces hay una necesidad muy grande de seguir en esta escuela profética aprendiendo, porque hay profecías personales que hay que saber cómo darlas, cuándo darlas, y ahí estamos hablando también de un profeta, claro, ¿no? Pero por eso es de que empezamos a poner bases proféticas, entendiendo la diferencia de unción, don y ministerio profético y palabra profética, que es la palabra profética más segura de la Biblia. Así que nos extendimos mucho con esta respuesta, pero es con el anhelo de que quede claro, de enriquecerlo. No sé si quería agregar algo ahí, mi hermana Sammy, con respecto a eso. No, yo lo que aquí donde yo creo de que es donde viene también la sabiduría de Dios, ¿verdad? Como en qué momento se va a dar la, como que se bajó, ¿verdad? Ajá. A ver. Ahí nos viene a ayudar Janita. ¿Nos escuchamos? No. Pues sí, yo creo de que es cuando viene también la sabiduría de Dios, ahí como usted dice de que cómo es que se le llegó a dar esa palabra profética a este profeta, ¿verdad? Que entró hasta a su recámara prácticamente. Entonces ahí yo puedo ver cómo uno que cuando Dios le da una palabra, saber en qué momento la va a dar, o si es una profecía personal. Entonces donde pienso que entra la sabiduría de parte de Dios a nuestras vidas, y no darla pues públicamente si no es para darla así públicamente, ¿verdad? Si no llegar directamente a la persona. Exacto. Por eso es bien importante que muy pronto, yo quizás, no quiero prometerles, pero quizás sea la próxima clase, el próximo episodio, si estás en podcast, el próximo video, si estás en YouTube, sobre cómo podemos nosotros entender las profecías personales, las profecías generales, las profecías para una nación, para una ciudad, para un grupo de personas, para una iglesia, para una ciudad, etcétera. Entonces es bien importante. Gracias por esas aportaciones. Hay una pregunta muy, muy importante. Esa pregunta, escuchen, dice, hay dos. La primera, hermana Jacqueline. Bendiciones, mi hermana Jacqueline. Dice mi hermana Jacqueline García, ¿puede que una profecía no se cumpla?
¿dependerá también que sigamos en los caminos del Padre para que se pueda cumplir? Y esas preguntas son las preguntas que hacen que este discipulado explote y enriquezca mucho, ¿verdad? Como cada pregunta. Entonces, ¿puede que una profecía no se cumpla? ¿Quieren empezar ustedes? Amén. Me recuerdo bueno, nos has enseñado muchas veces, pero una vez nos estabas enseñando acerca de Jonás. Exacto. Y podemos ver ese ejemplo ahí, cómo no se cumplió lo que había dicho Dios al principio. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Hubo un arrepentimiento de parte de ese pueblo y eso llamó la atención de Dios para no destruir esa ciudad como había dicho, ¿verdad? Entonces... Jonás es un profeta. Sí, Jonás es un profeta, él fue y profetizó. Bueno, ahí no vamos a entrar en que si quería, que no iba, cómo iba. Claro, cómo, porque si no... No. Sino que él fue, ¿verdad? Y incluso él hasta se enoja porque no pasó lo que inicialmente lo habían mandado a profetizar, ¿verdad? Entonces sí, ahí está la respuesta en Jonás. También podemos ver con el rey Ezequías, ¿verdad? Donde le dice de que va a morir, pero él viene y le dice, no, pues yo he sido un siervo fiel, y comienza a hacer memoria de lo que él es, ¿verdad? Y ha hecho. Y ha hecho. Y entonces Servir. Dios, pues tenemos un Dios tan misericordioso y pues se mueve en misericordia y le añade 15 años más. Quiere decir entonces que esa profecía de que iba a morir, arregla tu casa porque morirás, no se cumplió. Pero fue una profecía que lo alertó para arreglar su casa, para que él agarrara, sí. Voy a decir una palabra, no es mala, pero para que agarrara la onda y que pudiera entrar en sí y pedirle al Señor. Y el Señor no le dio 15 años más de vida. Amén. Entonces esa profecía no se cumplió, ¿verdad? Querías seguir agregando algo ahí, ¿verdad? Porque la segunda parte está también bien linda, que ya tengo en la punta de la lengua. Y entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Y en la Biblia miramos más ejemplos de que en algún momento el Señor en su misericordia, si uno viene y Dios lo alerta a uno, porque igual volvemos, ¿verdad? Que la profecía es para exhortar, consolar y edificar, ¿verdad? Entonces, en su misericordia el Señor viene, nos manda un mensaje de parte de Él. Entonces tenemos todavía el aqueo de clamar a Él. No tenemos acceso directo en algún momento. Es tan rico eso que podemos decir, papá, perdóname, me arrepiento, ¿verdad? Y pues si es algo malo. Claro, claro. Y si es algo bueno, pienso yo de que también tiene que ver mucho también, si no se cumple, con la segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta está bien fuerte. Porque dice, no sé si puedes venir a ayudar a hermana Sammy. Perdón, aquí estamos en vivo, perdonen. No se preocupe. ¿Por qué? Porque y su audífono, mi hermana Sammy, también creo que se le volteó de un ladito. Ahí van a ayudar, mientras que le dan asesoría a mi hermana Sammy, porque yo sé que también quiere aportar mucho en este punto. La segunda parte me impresiona de esta pregunta, porque dice, dependerá también que sigamos en los caminos del Padre para que se pueda cumplir. Dependerá que yo también camine en los caminos del Padre para que se pueda cumplir. Esa segunda parte está bien preciosa para poder ampliar la respuesta, porque cuando Dios dio una palabra a Elí, le dijo de que de sus lomos iban a salir sacerdotes y que cuando él no le estorbó el pecado a sus hijos, dice de que el Señor dijo, por cuanto hiciste esto, yo iba a hacer esto contigo, pero ahora ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque dejaste de caminar en las cosas correctas. Dice la Biblia de que los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas, que se metían sexualmente con las servidoras del tabernáculo, de que ellos hacían muchas cosas y que Elí no les estorbaba el pecado y que no tenían conocimiento de lo que ministraban y hacían. Entonces el Señor dice que ya no va a hacer lo que le había dicho. Entonces, ¿qué pasó ahí?
ellos dejaron de caminar en las cosas del Señor y entonces pues ya no se iba a cumplir lo que Dios iba a hacer con ellos. Entonces la respuesta a mi hermana Jacqueline es sí, se necesita caminar dentro de las cosas del Señor. Pero ahí te va el otro versículo. Dice la Biblia, Pablo a Timoteo, camina en las profecías que se te han dado. Camina en lo que se te ha dicho. Es decir, que si Dios te dijo algo, camina creyendo eso, pero no te apartes. Incluso Pablo dice, mientras yo voy, ocúpate en la lectura, en la palabra. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos también, porque si uno se aparta, va, el otro ejemplo, ahí va. Y ahorita les dejo el tema, porque yo sé que quieren agregar. Sansón venía predestinado a ser un libertador y se quedó a medias porque se desvía, cometiendo cosas, pecados que no tenía que hacer, y eso lo hace quedarse sin visión, mientras Dios lo quería con visión, etcétera, ¿saben? Todo eso. Pero mejor les dejo el tiempo porque si no yo sigo poniendo también aquí. Tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl, oh my God. ¿Verdad? Sí. Fue puesto por Dios, era un siervo de Dios, pero lamentablemente en algún momento desvió su corazón de Dios y pues terminó, ahí sí que como con una divina, terminó mal, lamentablemente, ¿verdad? Y definitivamente, si Dios nos ha dicho algo, definitivamente se va a cumplir cuando uno está en el camino del Señor. Y va a ser muy, 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 muy difícil que se pueda cumplir apartándose del camino. Sí, por eso es de que no, es que estar en el camino del Señor es lo más bello, dice la palabra del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero, hermana Sammy, ¿cómo lo mira usted? Sí, aquí estamos ya, estamos bueno. conectados. Muy bien. Sí, yo también, pues, ese punto de cuando se habla acerca de Eli, cómo el desorden que él hizo y cómo a través de que él no estorbó el pecado de sus hijos y no apartó la bendición que venía para ellos como sacerdotes que iban a ser. No solo la apartó Eli para él propio, sino aún para sus hijos, porque no estorbó el pecado de lo que ellos estaban haciendo. Entonces sí, está claro que sí, nosotros podemos alejar la bendición que Dios ha dicho que nos va a dar. Depende cómo nosotros vayamos caminando. Y es muy importante pues que estemos congregándonos, que estemos alimentándonos, que estemos comiéndonos el rollo para poder alcanzar esas bendiciones y creer en lo que Dios ya nos ha dicho, pero también provocar que eso suceda, ¿verdad? Porque tenemos que, yo pienso eso, provocadores de que suceda lo que Dios nos ha dicho. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Buscando de Dios. Y si no buscamos de Dios, pues no vamos a recibir nada. Amén. ¿Cómo es eso? Porque lo que dice hermana Sammy ahorita me alumbró cuando el Señor Jesús dice que Él se fue a vivir a Capernaum para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Que él iba a habitar en las costas y que le iban a decir Galilea de los gentiles, porque Capernaum estaba entre Galilea. Entonces, Galilea de los gentiles, porque él provocaba que se cumplieran las profecías. Y cuando llega al templo y agarra el libro de Isaías, dice, hoy se ha cumplido esta profecía en ustedes. Cuando él dice, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido, eso está profetizado en Isaías. Y luego él lo explica en Lucas, que dice, esto se está cumpliendo ahorita. Entonces, provocar que se cumplan las profecías. Es como que el Señor te dice, yo tengo algo para ti, te dice qué, y tú no te preparas, tú no crees, tú no caminas en eso, tú no le buscas, tú no le sirves. Es difícil, de que tenemos que avanzar, ¿verdad? Es algo sorprendente. Esta pregunta también nos vino a llevar al nivel que necesitábamos, ¿verdad? Y tal vez un ejemplo así tan simple, ¿verdad? Cuando de repente Dios te ha dicho algo, yo te he predestinado para poder que seas de bendición. Pero si en algún momento en el caminar, ¿verdad? Tal vez te apartas de los caminos del Señor, va a ser, bueno, si ahí sí que eres predestinado, el Señor te va a traer sea como sea, pero va a ser un poquito, ahí sí que difícil, ¿verdad? El poder realmente ver, porque si apartado del Señor, nada somos. Apartado del Señor no podemos hacer nada, aunque queramos, ahí sí que de alguna manera hacerlo, pero si nos apartamos de los caminos del Señor, no vamos a poder llegar a eso. Qué tremendo. ¿Quiere ver algo, hermana Sol? No, eso es tremendo, porque, ay, no, ¿cómo yo recibo si no busco de Dios? Ajá. O sea, es que tenemos que buscar. Amén. Buscar que
que eso pase, llegamos al mismo punto, ¿va? Provocarlo. Es que yo pienso que ese es como un punto bien importante, movernos en lo que Dios nos ha dicho que va a suceder. A mí me viene a la mente Samuel, que Samuel era un niño que Dios se lo da a Ana, pero Ana cumplió los votos que hizo y lo llevó. O sea, ella provocó el desarrollo de su hijo para llegar a ser un gran profeta. Entonces, Dios tenía planes grandes para Samuel, pero los padres lo llevaron al templo y cada año subían a ponerle túnicas nuevas, vestidura, cobertura, tanto de sus padres como del ministro. Así que muchas veces nosotros recibimos palabra para nuestra familia, pero nosotros tenemos que poner todo en nuestra parte para buscar del Señor, para ir a llevar a nuestros hijos, para cubrirlos nosotros y que el ministro también los cubra. Y por eso llegó a desarrollarse el calibre de profeta que fue Samuel, ¿verdad? Entonces, por favor, quisiéramos quedarnos en esa pregunta que está tan necesaria de explicarla, pero hay más preguntas. Yo creo que hoy es el día de más preguntas porque el tema lo amerita, ¿no? Estábamos hablando sobre el punto de cuál es el origen de las profecías y vamos a entrar un poquito más a ordenar las profecías, pero la siguiente pregunta es, oigan esta, hermano Dan Nava, bendiciones mi hermano Dan allá en San Francisco, dice, los sueños y visiones, el discernimiento, palabra de sabiduría, ¿es parte de lo profético? ¡Bum! ¿Quieren empezar ustedes? Amén. Yo les tiro la chibolita a ustedes siempre, ¿verdad? Sí, es parte de lo profético. Dios en su misericordia se puede mover a través de sueños proféticos, visiones proféticas y la palabra profética, ¿verdad? Lo único que, pues, para eso es esta escuela, necesitamos aprender en qué momento, porque, por ejemplo, ¿verdad? Las visiones, ¿verdad? Dios está mostrando una visión y no podemos en el fluir, ¿verdad? De ese tiempo para poder dar un mensaje de parte del Señor. Estoy viendo tal cosa, porque a lo mejor, tal vez, no es el momento para poder trasladar esa visión, sino ahí volvemos otra vez, ¿verdad? El orden para poder dar esa visión es de ir al ministro y decirle, pastor, fíjese que esto el Señor me lo dio en una visión cuando estaba ahí, y ya el ministro sabrá en qué momento puede dar esa visión. Y si es un sueño profético, igual también tiene que ir con el ministro. Por ejemplo, si hay alguien que sueña de que alguien que tuvo un accidente, ¿verdad? Santo. Y entonces va y le cuenta a la hermanita o al hermanito, fíjese que lo soñé, que iba a tener un accidente de tráfico. ¿Cómo cree que va a reaccionar esa persona? A lo mejor Dios le está dando ese sueño para que interceda, para que ore, ¿verdad? Pero si va y se lo cuenta a esa persona, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a friquear y a lo mejor Dios solo lo puso ahí para que orara por él, pero al contarle ese sueño, ¿verdad? De una manera mal, realmente lo va a friquear y va a pasar eso. Entonces, lo mismo, si hay sueños, si hay visiones, si hay, ¿qué más decía? Palabra de sabiduría y discernimiento. Sí, o sea, dice él, los sueños, visiones, el discernimiento. La palabra sabiduría es parte de lo profético. Sí. Es que lo que yo dije fue que dentro del profeta se mueven muchos esos dones, se activan muchos dones, como por ejemplo en el pastor. Se tiene que mover el don de enseñanza, ¿verdad? El don de discernimiento también. Entonces, en los 5 ministerios se mueven muchos dones, se mueven varios dones, ¿verdad? Por eso es de que dentro del profeta, no precisamente el que tenga el don de profecía, sino dentro del profeta se mueven muchos estos dones. Hermana Sam, ¿quería agregar ahí a la respuesta? Por eso también hay donde dice que escribe la visión, ¿verdad? Entonces, a veces, a lo mejor, bueno, yo usted me corrige, puede ser que Dios nos esté dando una visión. Ahorita, digamos, Dios me da una visión, yo la anoto y se la doy a usted. Y a lo mejor esa visión todavía no está completa, sino que Dios me puede dar otra visión que va completándose a la primera visión que Dios ya me dio. Eso puede suceder también, ¿verdad? Que es lo que le pasó a Daniel. Ajá. Eso está en la Biblia. Cuando Dios le hablaba a Daniel, que Daniel es un profeta, le daba visiones. Y las visiones iban por partes. Y esas visiones por partes daban una sola gran
Gran visión. enseñanza escatológica de una manera bien tremenda. Entonces se la fue dando por partes las visiones que complementaban una gran profecía escatológica. Por eso es de que hay que anotarlas, porque tal vez venga una visión ahorita, la anotamos y después otra y se anota y van juntándose. Pueden haber profecías a través de visiones por partes. Porque recuérdense que cuando Daniel recibe las visiones, él se desmaya. Ajá. Cae como muerto cuando vio al ángel. Dice que el ángel lo fortaleció y le dijo, me han mandado para explicarte la visión. ¿Verdad? Entonces, porque es que estamos hablando de estar en la presencia del Señor y estar recibiendo directamente de Él cosas muy fuertes. Estamos hablando de profetas, claro. Por ejemplo, a Pedro, cuando él tuvo una visión en el éxtasis que tuvo, dice que él vio una visión que bajaba un lienzo y que le decía, Pedro, mata. Eso fue una visión. Pero ¿qué es lo que el Señor quería? Que él fuera a hablarle también a los gentiles, que no lo hicieron a un lado, pero fue a través de una visión que lo impulsa a hacer eso. O sea, las visiones y los sueños definitivamente entran en lo profético, sí. En los sueños, por ejemplo, José, él vio en un sueño, y que no se nos va a olvidar la palabra, por favor me recuerdan vidente ahorita. Él vio en un sueño de que él iba a ser mayor que sus hermanos, incluso que sus papás, y que se iban a inclinar a él. Incluso su papá le dijo, ¿cómo es eso? Tu mamá y yo también nos vamos a inclinar a ti, porque los sueños que tenía era que se inclinaban los manojos a él y miraba el sol, la luna, las estrellas. Son sueños tremendos. Y eso se cumplió en el futuro. Eran sueños proféticos. Entonces Dios nos habla a través de sueños, visiones. Y es bien necesario entenderlo. El detalle con los sueños, mi hermano Dan y todos los que nos están escuchando, es de que primero hay que conocer el origen de los sueños. Entonces hay sueños del cuerpo, hay sueños del alma, hay sueños del espíritu, que es Dios hablándonos, y hay sueños satánicos. Ajá. Sueños del cuerpo, por ejemplo, si te dormís en una postura mala y soñás en algún momento algo porque tu cuerpo está malo, en una postura mala, eso no es un sueño de Dios, no es un sueño ni del alma, es un sueño de tu cuerpo. O cuando uno está en el sueño y sueña que está cayendo en un precipicio o que va a una velocidad muy alta. ¿Lo han soñado? ¿Sí? No me dejen mentir, porque si no me siento aquí solo. Sí me ha pasado. Sí. Como que me caigo. Ajá. O que uno viene así, es porque el cuerpo le está mandando el cerebro está mandando una señal en el cuerpo que se despierte, porque no está respirando bien. Ese es un mecanismo de defensa en el cuerpo para no morirnos durmiendo. Te dice despertate. Pero ¿por qué tenés ese sueño? Para que te despertes, porque no estás respirando bien. Entonces te despertas y entonces empiezas a respirar bien. Muy seguido, entonces. No es una pesadilla. No es una pesadilla. Porque ya una pesadilla es cuando soñás que viene el diablo y o espíritus y cosas. Aparte son batallas espirituales en los sueños también, que las tenemos. Cierto. O las hemos tenido. Mira, ahí van dos. El sueño del alma, que cuando uno sueña con alguien que está enamorado y dice, ay, soñé a esa persona, es con ella que me voy a casar. Dios me la mostró en el sueño. No, tal vez es porque estás pensando todo el día en esa chica o en ese chico. Vas a terminar soñando con esa chica o con ese chico y es por los sentimientos. O por ejemplo, ay, santo Dios, sí se vale, ¿verdad? Porque es discipulado. Ahorita les dejo el tiempo. Por ejemplo, si una persona sueña a alguien que falleció, lo más probable, oigan bien por favor porque no estoy enmarcando, lo más probable es que sea que esa persona extraña porque amaba a la persona que falleció y la sueña, por el sueño del alma, ¿verdad? ¿Les ha pasado también que ha fallecido alguien y uno lo sueña? Y dice, me habló, se me apareció en el sueño, pero es porque uno ama a esa persona que ya partió y el alma pues genera sueños. Y ahí ya van tres tipos de sueños: sueños del cuerpo, sueños de batallas espirituales o pesadillas, que no son lo mismo, y sueños del alma. Pero cuando Dios te da un sueño donde te muestra cosas, sabes, discernís el sueño, entonces ya es Dios dándote un mensaje a través de un sueño, ¿verdad? Se me pasaba también, por ejemplo, si comes 3 tamales, más en esta época ahorita, te comes 3 tamales y soñás algo, es porque te comiste 3 tamales. Tu cuerpo generó un sueño. Es muy profundo y yo les dejo el tiempo para que sigan ahí con los sueños y las visiones, ¿verdad?
Y sí, fíjese, pastor, cuando usted dice de que sueños del alma también, porque incluso a mí me pasó, murió un tío y yo soñé 2 veces seguidas que mi tío venía y me abrazaba. Entonces, pero sí, pues yo pude discernir que pues era un sueño del alma, ¿verdad? Pero pues sí, se da realmente. Y eso también cuando dice de que como uno tiene un mal dormir o el cuerpo reacciona, a mí también me ha pasado, o sea que son cosas que pasan. Y uno no ¿verdad? puede decir, yo soñé que me iba a ir a estrellar, Ajá. entonces ahora tengo que cuidarme porque me voy a estrellar. No, es un cuerpo, el cuerpo generó ese sueño Ajá. como mecanismo de defensa. Dios perfecto, ¿verdad? Dándonos Exactamente. en nuestro cuerpo esa forma. ¿Querías saber algo ahí, pastor? Sí, la verdad es que Ese tema. ahí sí que Dios nos hizo, ahí sí, perfectos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y pues sí, somos alma también, ¿verdad? Y en algún momento, pues nuestros sentimientos, ¿verdad? École. Van a venir y es normal, ¿verdad? No es de que digamos, eso es malo, almáticos. No, hombre, entonces sí somos almáticos porque tenemos alma, ¿verdad? Claro, no tenemos que caminar solo en el alma, porque eso. estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Entonces todo tiene un balance, ¿verdad? Y sí, se vale soñar eso, sí, porque Es parte pues, de. ajá, entonces lo único que hay que diferenciar, ¿verdad? Un sueño de parte de Dios, una batalla espiritual, algo que viene del alma y no querer a puro tú o uno, ¿verdad? A la fuerza A que la un fuerza, sueño perdón. sea profético. Que decir, no, es que eso Dios me lo dio, eso Dios me lo dio. No, hay que saber Discernirlos. diferenciar entre qué es del alma, qué es del cuerpo y qué es del espíritu. Amén. Pero fíjense que les dije que me recordaran una palabra. Ajá. ¿Cuál era? Eh, Hoy sí agarré en fly a mis amadas. No, la palabra es vidente. vidente. Porque a los profetas se les llamaba videntes. ¿Por qué? Porque en sí los profetas veían visiones proféticas. Las escribían y es lo que ahora conocemos como muchos libros de los profetas, que ellos vieron, escribieron y tenemos profecías que ellos vieron, videntes. Y a los profetas antes, dice la misma Biblia, se les llamaba videntes. Y se les empezó a llamar profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos esas dos palabras mucho, videntes y profetas, que vienen siendo lo mismo, pero es por la característica del profeta, que es un vidente, ¿ve? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, algunos son oído, otros son nariz, otros somos uña, otros somos nariz, labio, pelo, pero hay ojos. Y los profetas o los que profetizan vienen siendo la parte de ojos en el cuerpo de Cristo, porque son los que ven cosas, ¿verdad? Ok, ¿quieren la otra pregunta? Amén. Déjenme ver. Oh my God. Dice mi hermana Noemí Piedras. Bendiciones, mi hermana Noemí. Oh, bendiciones. Dice: en el profeta se mueve el don de palabra de ciencia, que es personal, que es diferente. ¿No nos puede decir algo de esto, pastor? Ya, hermana Noemí, ¿quiere que leemos otro discipulado aquí ahorita? No, claro que sí, mi hermana Noemí, con mucho gusto. ¿Quieren agregar algo? Porque ella quiere que le aclaremos un poquito, ¿verdad? ¿Le entro yo? Va. Es que lo que pasa es de que en el profeta se mueve mucho el don de conocimiento. Porque, ¿cómo funciona el don de conocimiento? Ustedes se recuerdan cuando Jesse le dijo a Eliseo, cuando llegó Naamán. Y entonces Naamán se fue. Porque Eliseo no le quiso recibir los regalos que traía. Y se fue. Entonces el criado, Jesse, se fue atrás de él y le dijo: dice el profeta que acaban de venir unos personas y que sí va a aceptar, que dice que siempre sí quiere los regalos. Y entonces los fue a esconder Jesse. Y después se presentó con el profeta. Oigan, el don de conocimiento. Y le dice el profeta Eliseo: ¿de dónde vienes, Jesse? Dice: yo no he ido a ningún lado. Le dice. Eso lo puede leer en el libro de Reyes, ahí está escrito. Y el profeta Eliseo le dice: don de conocimiento. Él conocía. Y le dice: no estaba mi espíritu ahí cuando tú fuiste atrás de nada. Y le dice todo lo que estaba haciendo. Ese es el don de conocimiento. Un ejemplo bien sencillo, rápido y claro, porque sé que ahorita quieren ustedes también aportar, que les vinieron ahí ejemplos. El Señor Jesús con la mujer samaritana.
que ella le dice, me parece que eres profeta. ¿Por qué le dice ella, me parece que eres profeta? ¿Por qué le dice, ve y llama a tu marido? Y ella le dice, yo no tengo marido. Bien has dicho. Y miren el don de conocimiento. Conocí al Señor. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces el Señor conocía la vida, el trasfondo. Pero ella ahí le dice, me parece que eres profeta, le dice. Y podemos darnos cuenta cómo, porque el Señor tenía todos los ministerios y los dones, ¿no? Cómo se activa el don de conocimiento en el profeta. Amén. Sí, es tremendo porque es un nivel muy alto, ¿verdad? De parte del Señor que hace desarrollar a un profeta y tiene que fluir ese don, porque de alguna manera ya no es únicamente el don, sino es el ministerio profético, y ahí es donde se va desarrollando. Por eso es importante escudriñar la palabra, por eso es importante sentarnos y comer, porque a través de lo que recibimos, a través de lo que estamos aprendiendo, vamos a ir desarrollando ese don que es tan importante, porque no es de que va a llegar con un dedo acusador, sino que va a llegar diciendo esto, así como estabas hablando, ¿verdad? Con Jesse, que le dijo, te fuiste y pues pasó esto, ¿verdad? Sin titubear, sin acusar, porque no lo hizo de una manera para acusar, sino era para poder sacar lo que realmente él había hecho, ¿verdad? Claro. Exactamente, queriéndose apoderar de algo que el profeta Eliseo fue, ¿verdad? Sí, que no, fue Eliseo. Que no quiso aceptar. Y según él iba a poder engañarlo. Pero yo creo eso es lo lindo, ¿verdad? Como el don de conocimiento viene a ver qué tan real, qué tan verdadera es la persona en lo que está diciendo. Mi hermana Noemí dice aquí el don de palabra de ciencia. Es que en unas versiones dice palabra de ciencia y en otras versiones dice palabra o don de conocimiento, ¿verdad? De conocimiento o ciencia. Entonces ahí es donde entra eso también para aclarar un poquito acá. Pero está bien precioso esto, ¿verdad? ¿Quieren más preguntas o ya no se nos fue el tiempo? Se nos fue el tiempo, pero vamos, hermana Delia Show dice, pastor, a mí me pasó, una persona me dijo en público, lo que tú profetizas, hermana, no es de Dios. Yo sentí mal cuando me dijo, cuando regresé a la iglesia, yo dije en mi corazón, ya no profetizo. De repente me acerqué al pastor y que me dice, ¿qué es lo que dice tu corazón? Esta palabra no viene de mí, escucha al enemigo, yo he puesto mi palabra en tu boca. Y no sé, el pastor le dijo la palabra que daba venía de Dios, que no le ponga oído al enemigo y no cierres tu boca, habla siempre, el enemigo usa a alguien para callar, dice. Definitivamente el enemigo va a querer callar lo genuino y querer meter lo falso. Por eso es de que tiene que uno estar cubierto. Porque dice, y vino el pastor y me ministró y me dijo de parte de Dios, lo que tienes es de Dios y no es del enemigo. Así que no cierres tu boca. Amén. De una manera el enemigo siempre va a querer desactivar, ¿verdad? Y quitar la bendición. Y se va a levantar como un acusador, se va a levantar como ahí sí que él es el padre de mentiras, como dicen, pero yo creo que sobre todo convicciones, y si estás bajo una cobertura, ¿verdad? Ahí podemos ver en lo que dice hermana Delia, de que vino y pues el pastor, ¿verdad? Obviamente es necesaria esa cobertura para poder ahí sí que estar cubiertos de todos esos ataques del enemigo, porque en algún momento sí, el enemigo va a querer callar, va a querer quitar lo genuino y meter lo falso, ¿verdad? Pero ahí es donde nos sirve esa cobertura, y si en algún momento, ahí sí que una autoridad, ¿verdad? Trata la manera de desactivar algo que es de parte de Dios, el ministro que te cubre viene a activar lo que realmente es genuino. Eso es algo que hemos podido ahí sí que ver. Yo en algún momento
Sí, pasé por algo así y la verdad es de que cuando viene una desactivación de parte de alguien con autoridad sobre uno, sí puede hacerlo, pero por eso bendito Dios que tenemos una cobertura y esa cobertura es la que ahí sí que con la autoridad que Dios le ha dado, ¿verdad? Viene a activar lo que Dios ha dado. Wow. Hermana Sam. Y exactamente porque pues el enemigo siempre va a querer venir a estorbar y a quitar lo que Dios le ha dado a uno, pero es donde tenemos que tener esa convicción de que ha sido dado de parte de Dios, porque yo creo que en algún momento quizás a la mayoría o muchos de los que Dios nos ha dado ese don de profecía nos ha pasado, que nos ha llegado ahí una palabra de que lo que estás diciendo es mentira. Y entonces ahí el cuidado de a qué voces les estamos poniendo atención para que lo que Dios... creer que ese don perfecto que Dios ha dado como regalo a cada uno viene directamente de Dios. Y yo creo que el mismo Espíritu a uno lo... Por los frutos. Exactamente, y por los frutos pues se conocerá, ¿verdad? Pero sí es de tener cuidado a lo que estamos poniendo atención, porque si algo viene de Dios pues va a permanecer. Y creer en Él y aumentar nuestra fe en la palabra que Dios nos está dando. Amén. Amén. Hay otra aportación, pregunta. Dice hermana Kenia, bendiciones hermana Kenia, dice, y la paciencia es muy importante porque muchas veces se puede tardar años para cumplir esa palabra, ¿verdad? Lo hace como pregunta. Y sí, a veces las profecías se van a cumplir en un tiempo largo. Por ejemplo, con José, los sueños proféticos que José tuvo tardaron 13 años, porque él tenía 17 años cuando soñaba, o quizás menos de los 17. La Biblia menciona que tiene 17 y cuando empieza a gobernar en Egipto tiene 30. Entonces ahí vemos de que pasaron un lapso de 13 años, si no estoy mal, me ayudan, me corrigen, 13 años donde se tardó para que se cumpliera lo que un día vio en un sueño profético, José, ¿verdad? Las profecías que tuvo Daniel, por ejemplo, cuando Daniel lee a Jeremías de que eran 70 años la cautividad y que ya se habían cumplido, está leyendo al profeta Jeremías, es lo que el Señor le viene a explicar las 70 semanas a Daniel, que no entendía, que no eran semanas de días, no eran 70 años, sino que eran 700, ¿cómo les explico? Eran muchísimos años, para no hacernos ahorita bolas en ese punto. Entonces ahí es donde vemos de que era para cumplirse en muchos años más, pero hay que tener paciencia para que se cumplan definitivamente. No alejarse definitivamente del Señor, tampoco como la otra pregunta, sino caminar, ¿verdad? De una manera alineados. Amén. Yo creo que cuando Dios cuando una palabra viene de parte del Señor, también viene como esa paz en uno, pienso yo, ¿verdad? Uno quisiera de que fuera así, como ya, ¿verdad? Bueno, hoy me dijiste y ya se va a cumplir. Y por eso es que uno tiene que pedirle al Señor, ¿verdad? Ahí sí que, como decías, esa paciencia para poder escribir la palabra, caminar con ella, ¿verdad? Y esperarle el tiempo de Dios, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Siempre y cuando, como dice el pastor, ¿verdad? Caminar con la palabra y no apartarse de los caminos del Señor. Amén. Amén. Profecías a futuro, ¿verdad? Amén. Aquí están aportando mi hermana pastora Duni y pastor Luisito, dicen la palabra de ciencia va de la mano con el profeta. Esta era una palabra del pasado y ponerla en el futuro, dice. Amén, aleluya. Dice lo que experimentó José al traerle una palabra al faraón estaba por venir en tiempos de la sequía y o como el profeta Gabo cuando se amarró el cinto, ese pastor Luisito. Mi hermana Isabel Ferman dice, no podemos callar porque si nosotros callamos las piedras van a hablar. Amén. Oh, wow, bastante, dice mi hermana Kenia Isabel Ferman, porque en veces oramos y en otras amén. No, hombre, esto se puso muy, muy precioso. Gracias por las aportaciones, amén, por las preguntas, por todo lo que hacen para que este discipulado sea enriquecedor. Y lastimosamente se nos volvió a ir la hora, 8:36, y solo empezamos con los versículos que dimos, que era el origen
origen de la profecía, que es del Espíritu, impulsados por el Espíritu de parte de Dios, ¿verdad? Los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu, y que todo don perfecto viene del Señor y que no erremos, don perfecto. Ahí nos quedamos. El segundo discipulado ya sería ordenando lo profético, ¿verdad? Para que podamos seguir en esta línea. Y yo sé de que hay muchas preguntas, muchas dudas, pero con la ayuda del Señor vamos a seguir discipulándonos porque es bien necesario. Así que espero que haya sido de bendición este discipulado a sus vidas. Gracias por todos los que se conectaron, y les voy a dejar para que den sus últimas palabras, aportación, consejo, y se vayan despidiendo porque lastimosamente se nos acabó el programa, pero tal vez más adelante nuestro discipulado dure 2 horas. Amén. Bueno, pues ha sido un placer el poder estar acá nuevamente con ustedes. Sigamos, si el Señor te dijo algo, si ahorita estás en una unción o con el don o se están viendo esos frutos de un ministerio profético, sé obediente, métete bajo tu cobertura, déjate formar a través de tus pastores, que eso es lo que te va a llegar al nivel donde Dios te quiere llevar. No dudes de lo que Dios ha dicho que eres, no dudes de lo que Dios te ha dado, pero también métete bajo la cobertura, que eso es lo que te va a llevar a donde Dios te dijo. Que el Señor te bendiga. Ha sido un placer el haber estado esta noche contigo. Amén. 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 Caminar siempre pues alineados al propósito de Dios para que podamos ver esas promesas cumplidas. Y si Dios ya te ha dicho que va a hacer algo en tu vida, pues cree que así va a ser, pero también depende de nosotros que eso pase. Así es de que te invito a que te congregues, a que te llenes de la palabra, a que te estés siempre comiendo el rollo para que puedas ver esa promesa de Dios cumplida en tu vida. Y muchas gracias por estar ahí siempre pendientes. Les amamos y bendiciones. Amén. Y hablando de congregarse, queremos anunciarles, hacer la invitación, Pan, Mosto y Aceite Pamdel. Recuerden, si tenemos al pastor Milad Soleimani con nosotros el día miércoles y viernes 22 y 24 de diciembre a las 7 de la noche. Vamos a tener 2 días donde vamos a traer invitados, vamos a seguir predicando el evangelio, y viene con nosotros mi hermano Milad Soleimani. Es un varón de origen judío. Estaba en Argentina, por algunas cosas tuvo que radicar en Miami, y va a estar con nosotros estos 2 días, así que yo les invito que no vayan a faltar, vénganse, hay una palabra de parte del Señor para sus vidas, traigan invitados, ganemos almas. Estamos en la recta final de este año y hay que terminarlo así como empezamos, con todo el punch, terminarlo ganando almas para el Señor, expandiendo el reino del Señor y no quedándonos de brazos cruzados, ¿verdad? Así que si no es que yo paso tiempo con mi familia, pues no todo el día vas a estar aquí en la iglesia, solo en el culto en la noche, tráete a tu familia y luego sigues con tu familia también, amén, para que podamos edificar juntos. Así que los esperamos. Gracias a todos los que siguen ahí aportando. Algunos vienen ya despidiéndose también. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectaditos, los que van a estar viendo el video y van a estar oyendo el podcast. Compartan los videos que van a estar ahí, que están ahí en YouTube. Compartan los podcasts. Sigamos haciendo la obra juntos. Gracias, Pastor Luisito, Pastor Adunia, a los pastores, Pastor Ron, Pastor allá en Montana, donde están también, y los que van a estar viendo, mi amado Pastor Steve, Pastora Heidi también, y a todos por allá. Bendiciones, y bueno, si no sigo aquí, ¿verdad? Bendiciones. El Señor les bendiga. Feliz noche.